Se me ponen el cinturón y se me aguantan. Y dice: yo no lloro, si caigo me levanto del lodo. Saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el killer. Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo. Saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el killer. Ok, esta canción no es para pegarme más. Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más. Me desahogo porque el mundo me provoca. Me sale por los poros y me tapan esta boca. Y empiezo por lo que me preguntaron. Digo sí, ahora qué vas a sacar que te tiraron. Que hasta de tu vida personal hablaron. Tu nombre usaron, filósofo contigo se pasaron. Yo les contesto que si llevo 15 años cantándole en contra de las cosas que hacen. Desde lavozdelreino.net en Lithia Springs, Georgia, presentamos tu programa Sin Pelos en la Lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Sin Pelos en la Lengua, lunes, miércoles y sábado a las 9 p.m. Sin Pelos en la Lengua, en Facebook Live y la 1700 AM La Voz del Reino en Lithia Springs, Georgia. Y ahora contigo, el doctor Juan Miguel González. Buenas noches, ¿cómo están? Que Dios le bendiga rica y poderosamente en esta noche. ¿Cómo te encuentras, Mena? ¿Cómo está Panamá la Bella? Buenas noches. Buenas noches para todos, bendiciones del Altísimo. Una noche lluviosa, está cayendo agüita sobre la ciudad, rico para dormir sabroso. Pero en cuanto a nuestro amigo el coronavirus, sigue subiendo. Hoy se subió a 1000 y pico, 1146 creo exactamente, si la memoria no es infiel, y los muertos más o menos están allí en el margen que hemos hablado, casi uno por día, por hora, perdón. Entonces, la situación no afloja y no sé, no entendemos. Mucha gente estuvo en su casa, no había casi nadie en la calle, pero se sube en los días de cuarentena. Es increíble. Pero ahí estamos entonces luchando y echando para adelante. Y queremos saludar, como siempre, a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de este subprograma Sin Pelos en la Lengua. Es un gozo, es un placer participar en cada uno de estos programas, pues deseamos siempre compartir con los hermanos de las bendiciones que Dios ha dado a nuestras vidas. Saludos a nuestros hermanos Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México, que también nos ven. Igualmente a los hermanos que desde Rusia y Australia también nos escuchan, y a nuestros hermanos de Kansas City y de San Antonio y de Houston, Texas. Bendiciones para todos. Qué bueno. Esta noche también tenemos con nosotros invitado otra vez a nuestro hermano Kevin. No sé si quiere saludar, Kevin, a Panamá o a alguien en especial antes que empecemos nuestro programa. Los micrófonos son suyos. Gracias para todos por la oportunidad que nos da. Queremos bendecir al pueblo. El saludo es para todos los que nos escuchan, para todos los que nos están sintonizando en este momento. Que nos honren con su presencia, que Dios le bendiga, abra puertas y sobre todo nos guarde de este virus, que como dijo el pastor Mena, se está incrementando en nuestro Panamá, pero sabemos que Dios tiene el control y una vez más se va a glorificar. Bendiciones. Qué bueno, qué bueno. Vamos a orar para dar inicio a esta programación. Menita, no sé si te diste cuenta la observación que nos hizo en la clase en la Universidad de Jerusalén, la jovencita casualmente paisana nuestra panameña, ¿no? Que dice que ella y el esposo se conectan a ver el programa y que estaban bien emocionados y que el esposo de Julián se llamaba, ¿no? Le compartía de que le impresionaba la manera como se presentaba la palabra aquí en este programa Sin Pelos en la Lengua
Y él decía, wow, ojalá que todo el mundo hablara la palabra de esa manera, como hablan esos dos señores. Y esto quiere decir que sí, que el programa está llegando, que el cometido se está logrando y gloria al Señor, ¿verdad? Porque estos tiempos no están para jugar. Esto es un tiempo de decisiones, de saber dónde uno se marca, dónde está plantado y tomar decisiones, decisión con relación a nuestro estilo de vida, a cómo vamos a servir y agradar a Dios, porque como va el asunto, uno no sabe si mañana le tocó montarse en el avión a la eternidad. Esto está tremendo y se está moviendo así en todos lados, pero bendito sea el nombre del Señor, que sin pelo en la lengua puede servir como un trampolín, ¿verdad? Para que la gente se motive, tome decisiones y marque un estilo de vida agradable para la gloria del Señor. Yo quiero saludar a todos los hermanos y amigos que ya se están conectando. Hay un buen grupo de gente conectada ya. Desde aquí de los Estados Unidos está Manuel Castillo, mi hija Elizabeth de Jesús, está Estéreo Salvación, está también Estéreo Tandy, José Manuel Alvarado desde Guatemala, la hermana Rosa Valenzuela, la hermana de Chile, y están conectados ya aquí a nuestro programa. Vamos a orar y vamos a entrarle a esto del ecumenismo, del movimiento ecuménico y cómo se está metiendo esto y cómo están haciendo de la suya. Vamos a pedirle a Dios dirección para que el Espíritu Santo tome control de nuestros labios, tome control de nuestros conceptos, la idea, y que todo vaya en dirección del Señor, porque lo que queremos es edificar al pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora y queremos pedirte, Espíritu Santo, de que tú tomes el control tanto de los controles en la vida de mi hijo Omar como del pastor Mena y de nuestro hermano Kevin. Bendícelos, úsanos, pon los carbones encendidos, coordina concepto, lleva la dirección del programa y que cada una de estas personas que se conectan a Sin Pelo en la Lengua sean bendecidos, Señor, y sean afectados de una manera positiva para que tomen decisiones claras, exactas, para la gloria de tu nombre, sabiendo de que tú estás a la puerta, Señor. Te entregamos la dirección de este programa en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo un texto bíblico que me gustaría compartir, ¿verdad?, con los hermanos, y está en Lucas 11. Lucas 11, y quiero leerles lo que el Señor declaró, ¿verdad? Y si ustedes están gentiles y busca el Evangelio San Lucas, capítulo 11, versículo 17, vamos a leer y de ahí vamos a tomar esta escritura como aval de lo que vamos a hablar, porque aunque Sin Pelos en la Lengua es una tarima, una cabina aquí de opiniones públicas y de verdades presentes, siempre hemos decidido que la Biblia sea nuestro mejor referente, ya que la Biblia es nuestra regla infalible de fe y de conducta. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 17, para la gloria del Señor. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Y de qué quiero hablar yo? De esto que se llama fe y de lo que está pasando ahora con nuestra fe. No sé, Kevin, si tú te has enterado que de parte del Vaticano, el Papa Francisco, Papa Bergoglio, Papa Francisco, que es de Argentina, estaba hablando de que debe de tomarse como referencia de la fe un nuevo libro, porque él cree y ha opinado que la Biblia ya es un libro obsoleto y que hay que hacerle cierto ajuste para mejorar la calidad de fe, y que están trabajando en esto de levantar un nuevo libro que sirva como manual de fe y de conducta
y abolir, ¿verdad?, los principios que vienen en proyección de la Biblia. Y estamos hablando desde esta mañana de que si el Espíritu Santo, que es Dios, fue quien inspiró a estos santos hombres a escribir todo lo que hoy tenemos como las Sagradas Escrituras, ¿quién podrá tener una mente más privilegiada o un estilo de vida más santo que el Espíritu Santo para poder redactar, escribir un libro que sobrepase en divinidad, en profundidad y en santidad que la palabra del Señor? A veces hay cosas que uno tiene que marcar bien en cuenta, porque si estamos hablando de una fe, de una sola fe, y es la fe en Cristo Jesús, conceptos e ideas como esta, como que se salen del lugar. Pero lo triste de esto es que en su gran mayoría las personas promedias que confiesan la fe en Cristo, llámense católica, protestante, cristiana, como ustedes le quieran llamar, la mayoría de estas personas promedias son personas que son tan ignorantes a esta verdad bíblica y ni siquiera notarían entre ellos, ¿verdad?, la diferencia entre un libro creado por los hombres y este libro santo inspirado por Dios, que ha sido un bestseller. La Biblia desde su origen ha sido el libro más vendido, más excelente, más perseguido, pero es un libro que a través de los tiempos se ha sabido permanecer. Y como ella misma dice que se va a secar la flor, la hierba se va a marchitar, pero que ella va a permanecer. Me pregunto yo, a los que están conectados, y a Mena y a ti, Kevin, esta idea de este señor pontífice Bergoglio, de a dónde saldrá y qué intención habrá a través de esta proyección que salió hablando él y salió redactando en varios de los escritos en el internet y en otros periódicos con relación de que están considerando erradicar libro que para ellos va a ser mucho que la palabra del Señor. Mena, ¿qué opina usted? Los micrófonos son suyos. El micrófono, Mena. Actívelo. Ya. Tenemos que estar claro en algunas cosas. La palabra del Señor, como dice el profeta Isaías, va a permanecer para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay algo que jamás ningún libro de cualquier ser humano podrá acercarse a lo que la palabra del Señor hace en la vida de una persona. Lógicamente, lo que nos está diciendo el Papa Bergoglio, no sé si lo dije bien, Bergoglio, pero lo que intentan ellos es agregarle algunas cosas según ellos actualizarlo, ponerlo al día con los tiempos en que estamos viviendo. Pero la palabra no necesita ese apoyo. Es claro lo que el Señor nos dice en Apocalipsis, que el que quita o el que le pone también será quitado. La palabra es completa y es perfecta. La Biblia dice, el salmista hablando, que la palabra de Dios en el Salmo 19 es perfecta, que hace sabio al sencillo. La efectividad de la palabra la pueden experimentar todo aquello que deciden de una forma u otra exponerse a la palabra del Señor. Y los cambios que produce son extraordinarios. Está el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Dios cambió la vida de un sinvergüenza, de un bandolero. Dígale todos los epítetos que usted quiera. Era lo que yo tenía. Pero Dios hizo una obra poderosa a través del trabajo del Espíritu Santo, aplicando esa palabra a mi vida. Y hoy soy lo que soy por esa bendita y santa palabra del Señor. Entonces yo creo que lo que
el Papa está tratando de hacer es algo que realmente raya con lo sano de una persona. Jamás el concepto del hombre se puede equiparar al concepto de Dios. La palabra del Señor ha sido por mucho tiempo tratada de eliminar. Han tratado de quemarla y de eliminarla. Ejemplo de muchos países, pero la palabra sigue. Y me gustó algo que leí en estos días, donde el gobierno de Rusia está aceptando los principios de la palabra. Eso es interesante para nosotros. En Estados Unidos, Pastor Juan, allí donde usted está, atentaron directamente varios presidentes, entre ellos el famoso Obama, primer presidente negro que se volvió más blanco que otra cosa por las medidas que... Usted, Pastor Mena, usted no, negro, no. Olvídese, yo no soy negro, yo soy chocolate caobo. Entonces, trató de atentar, sacaron los 10 mandamientos del Capitolio, prohibieron que se orara, que se leyera la Biblia en las escuelas, pero gracias a Dios, hoy estamos viendo un presidente que se le tilda de loco, lo que usted quiera decir del presidente Trump, pero él está a favor de la palabra del Señor y está tratando de volver a llevar al país por el camino correcto, porque Estados Unidos iba hacia el declive. Eso de que los baños unisex, o sea, que si yo como hombre quiero entrar a un baño de mujer y estaba la mujer ahí, me tenían que ver y yo podía verlas a ella. ¿Eso qué es? Y estaba hablando de las escuelas, hacer eso en las escuelas. Eso es una cosa burda, eso no puede ser jamás en la vida. Pero como dije, la palabra del Señor va a prevalecer, hagan lo que quiera hacer. Este loco con esta idea de hacer un libro para modernizar un poco los pensamientos de la palabra no puede ser, porque quieren empujar lógicamente el asunto de los LGBTI más. Ahora le pusieron un plus y cada día le agregan una letra más. Ya no saben ni lo que son ellos mismos, pero abriendo ese camino. Entonces, para tratar de que nosotros lleguemos a aceptar como normal lo que es anormal, lo que dice el profeta Isaías: hay de aquello que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso no va a pasar. La iglesia tiene que entender que todavía estamos corriendo peligro con ideas como la de este Papa argentino. Ahora, Kevin, las declaraciones textuales del Papa es que la Biblia, su contenido es obsoleto y que hay que mejorar el contenido de la escritura. Pero mi pregunta, o la pregunta del $1.000.000, no sé, Kevin, si me ayuda a desatar este nudito, la pregunta del $1.000.000 es: la Biblia la inspiró Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿tendrá un hombre natural, ya sea en el Vaticano, aquí en esta sociedad gay o en el mundo, tendrá un hombre natural más capacidad que el mismo Dios para redactar otro libro que ocupe el lugar de la escritura? Los micrófonos son tuyos, Kevin. Pastor, voy a referirme a la Biblia. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo lo que esté fuera de la palabra, por muy bueno que piense que sea el hombre, no tiene la eficacia y la eficiencia de la Biblia. Lo que es la palabra. Lo que realmente provoca que el hombre regenere su vida por completo es la palabra. Usted puede aconsejar, o cualquiera puede aconsejar con un libro de psicología, de sociología, de lo que sea, pero no va a tener la eficacia y la eficiencia de la Biblia. La Biblia no pierde actualidad, la Biblia no pierde vigencia, al contrario, la Biblia tiene la virtud de hablarme a mí hoy, hablarme a mí mañana y hablarme a mí pasado mañana. La Biblia no necesita ayuda, la Biblia es completa. Lo vemos desde que yo era niño, la palabra me ha ido construyendo y gracias a Dios solo soy lo que soy, porque la palabra ha calado en mi vida y yo he permitido que ella me modele, he permitido que ella haga un cambio en mi vida.
La palabra es completa, pastor, no necesita añadidura. Y eso no viene de Dios. El pensamiento del Papa, me disculpa el Papa, me disculpan los católicos, pero ese pensamiento no viene de Dios. Dios no necesita ayuda. Dios lo que hizo, lo hizo completo y perfecto. Bueno, así es. Ahora, otra cosa que yo puedo ver a través de eso, y ustedes que están conectados aquí ya pueden opinar, ¿ah? Y vamos a leerle. La Biblia es clara y también queremos que usted tenga su punto de vista. ¿Qué piensa usted? Quizás nosotros estamos equivocados y la Biblia necesita alguna reforma. Si usted lo opina así, escríbanos ahí. Nosotros estamos anuentes y estamos felices de que usted opine. La hermana Elizabeth de Jesús dice, la palabra de Dios nunca puede ser cambiada por el hombre. Ahora, bendito sea el nombre del Señor, los que somos radicales en este pensamiento. Pero ¿qué de aquellos que ni siquiera saben hacer una diferencia entre el contenido de la Biblia y el contenido de cualquier otro libro? ¿Qué de aquellos que ni siquiera han escudriñado jamás la palabra del Señor? Ahora, para mí, atrás de todo esto, Pastor Mena, está esto del movimiento ecumenista. Esto se está trabajando de una manera bien increíble y aún este mismo señor ha sido uno de los trabajadores que le ha metido mano a este movimiento ecuménico y él está trabajando a como dé lugar para tratar de establecer este nuevo fundamento de fe donde haya una sola religión, donde sea una religión que se pueda controlar directamente desde el Vaticano y que esta religión tenga algún tipo de nexo o de vínculo bien estrecho con el gobierno y de esta manera poder controlar a la gente, a la humanidad. ¿Por qué? Porque a través de la fe mucha gente se ha sometido siempre y ha mantenido una conducta bien estable conforme a la ley. Pero cuando la religión erradique lo que es la fe en el Señor Jesucristo y empiece a meter principios políticos, principios bajo otra dirección, imagínese dónde va a quedar lo que es la moral, la fundación, como decía Kevin, del mismo individuo, el trabajo que se ha hecho por años a través de esta palabra para levantar un individuo de bien. ¿Hacia dónde va a quedar? Para mí, todo esto está envuelto en esto que se llama el movimiento ecuménico. No sé si está de acuerdo con eso, Pastor Mena. Pues definitivamente ahora entendamos también que el movimiento ecuménico no es algo que está saliendo ahora nuevo. El movimiento ecuménico viene desde 1910. Allá en Edimburgo, Escocia, se hizo la primera reunión donde la Iglesia Católica, tratando de atraer otra vez a aquellos que ellos llaman hermanos separados por la reforma, ha hecho todo este movimiento tratando de atraerlos otra vez. Nosotros somos claros que sí, el ecumenismo es un movimiento que está tratando de buscar que la iglesia vuelva otra vez a tener el dominio, tome el control, porque la voz cantante la debe de llevar ella. Las iglesias que entran en este juego del ecumenismo, lo que tienen que hacer es someterse a la única iglesia, según lo que dicen ellos, a la iglesia madre, volver otra vez. Entonces la iglesia desde el Vaticano va a tener el control de estos grupos que se han aliado, porque ya sabemos que hay un grupo grande de más de 20 organizaciones que están apoyando, están de acuerdo con este movimiento ecuménico de tratar de unir aquellas diferencias o cismas que ha habido, y creo yo que definitivamente son demasiado profundas. No creo que pueda acercarse en sus posiciones, pero están haciendo todo y nosotros sabemos que donde el hombre está es capaz de hacer cualquier jugada para lograr sus objetivos, porque no creo que sea objetivo del Señor. El Señor nos llamó, el Señor nos sacó para que nosotros mantuviéramos un principio establecido en nuestras vidas y que el que gobernara no fueran los hombres, sino su palabra en nuestras vidas. Y nosotros tenemos que ser en esto bien claros y bien radicales y no dejarnos engañar por esta idea del ecumenismo, de que todas las religiones se unan
en una sola, y eso sería un desastre total, porque para que eso suceda, las iglesias evangélicas tendrían que ceder en su posición y tendrían que ceder en principios que no son negociables. Hay cosas que la iglesia no puede negociar bajo ningún concepto, bajo ninguna idea. Tenemos que mantener esos principios y por eso, para mi entender, va a ser imposible. Ahora, lógico, esto puede traer que más adelante, por la negativa de muchos grupos radicales como nosotros, entre la persecución fuerte contra la iglesia del Señor. Ahora, algo que yo veo aquí es tratar de diluir lo que es la fe en la santidad de Dios. Acuérdense que el texto que leímos habla de que una casa dividida, que un reino dividido, y lo que están tratando ellos casualmente es abrir una fisura dentro de lo que es la fe en Cristo. ¿Por qué razón? Ustedes lo ven ahora y más aquí en los Estados Unidos. No sé si en Panamá pasa esto, porque en Panamá es casi como el paraíso, todo está nice. Pero aquí en los Estados Unidos ya usted ve en los altares cantando homosexuales, lesbianas. Ya han ordenado organizaciones que para mí eran serias, han ordenado ministros homosexuales, ministras lesbianas, y ellas están ejerciendo y predicando supuestamente el evangelio del Señor, cuando la Biblia habla de santidad y la Biblia habla que no hay comunión entre la luz y la tiniebla y que uno no puede servir a dos señores, y que la Biblia habla un sinnúmero, ¿verdad?, de requerimiento para aquel que quiera ser obispo, predicador, maestro de la palabra. Más sin embargo, nos estamos dando cuenta que de una manera muy sutil se está tratando de diluir la verdad de la palabra. Ahora, en el momento en que ellos tengan la fuerza, el aval, ¿verdad? Porque hoy quizás es un concepto y es una idea, pero esto va tomando forma. Y luego lo ejercen, lo tiran y lo ejercen porque ellos no le piden permiso a nadie. Ellos son una potencia, el Vaticano es una superpotencia. Y todos sabemos que de allá arriba se mueven gobiernos y se mueven países, y más los países latinoamericanos, los nuestros. Ahora imagínense, ellos pudieran erradicar la Biblia como Biblia. Es más, no tienen ni que erradicarla, sino cambiarla, alterarla, como están haciendo en muchas versiones como la NBI. Esa versión es una versión sucia de la Biblia y la estamos usando porque se puede leer bien. Pero hay versiones que le han quitado una cantidad de textos y han alterado un montón de textos. Y la gente la está aceptando para predicar y para enseñar. Ahora imagínense que esta gente pueda meter de una manera muy directa o indirecta este nuevo libro y saquen la Biblia de lo que es la proyección de fe en la vida del ser humano. Usted se puede imaginar cómo van a ser las iglesias. Vamos a volver a los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero dentro de los templos, porque si ahora, estando la Biblia, le han alterado textos y ya están ordenando ministros homosexuales y ministras lesbianas, imagínense lo que viene atrás de todo esto. Pero yo lo que creo es que ellos quieren romper, dividir el cuerpo del Señor, porque el diablo es claro, el diablo sabe que una casa dividida no va a prevalecer. Y esta gente son equipos, personajes enviados, trabajadores de este mundo de la tiniebla, y su lucha es directamente contra todo lo que huele a Dios, porque es el mismo espíritu del anticristo que está en ellos. Y ellos van a tratar de refrenar todo lo que huele a Dios para que la fe de las próximas generaciones que vienen atrás de la nuestra sea una fe dominable por ella, manipulada por ella, y que no sea una fe en una proyección de santidad y una verdadera entrega al Señor. Kevin, tú que eres más joven, ¿qué piensas de esto? Pastor, gracias. Yo quiero remitirme a la carta, a la segunda carta que le escribe Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque
¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Para nosotros que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, es importante, primero, que conozcamos la palabra. Yo debo conocer la palabra, yo debo predicar la palabra, yo debo vivir la palabra y sobre todo me toca orar. Porque esto que estamos conversando hoy tiene una vital importancia para el día de hoy, pero mucho más para mañana, porque vienen creciendo nuestros hijos, vienen creciendo nuestros niños. Y como muy bien usted dice, lo que están tratando de alterar son los valores, son los fundamentos de la fe de la persona para trastocarlos de tal forma que aceptemos a lo malo como bueno. Pero nos toca orar y nos toca predicar e insistir en que la palabra tiene vigencia, en que la palabra es el fundamento de cada una de nuestras vidas para lograr que Cristo sea el centro de cada uno de nosotros y de cada uno de los que vienen subiendo. Y esto es evidencia de que Cristo viene pronto, porque el enemigo sabe que la iglesia dividida, que los hermanos divididos y confundidos, él puede tener injerencia y poder sobre eso. Ahora, vamos a pensar pues que el hombre no está directamente creando un libro, pero todo lo que estudiamos la Biblia nos estamos dando cuenta de que todas estas traducciones que están apareciendo hoy en día se están alejando tanto de la verdad. Ahora que hemos estado estudiando y estamos viendo, descubriendo los textos originales y descubriendo algunas versiones bíblicas, Dios mío, es que una cosa es decir la vaca es roja y otra cosa es decir un rinoceronte verde vino a mi casa. Y se están perdiendo las verdades de la palabra, se están perdiendo los fundamentos, y todo esto es un mecanismo trabajado por esta élite, porque este movimiento ecuménico es la asociación de la iglesia que va a crear una sola religión. Vamos a pensar pues que el Papa nunca ha dicho eso, porque también van a salir extremos diciendo que el hombre nunca ha dicho eso, que es una información falsa que están hablando. Vamos a creer que eso es así, pero vamos ahora a concentrarnos en toda esta nueva traducción. La Biblia gay que salió ahora, el arcoíris gay. Hay una versión nueva que se llama la Reina Valera 1960, pero tiene el nombre de una mujer. Y esta Biblia tiene unas alteraciones con relación a lo que es la verdadera raíz o al verdadero contenido de los rollos del Qumran y del Mar Muerto. Estamos hablando de que se está alterando la verdad de Dios, de que muy sutilmente se está trabajando para erradicar la verdad, porque ¿qué es lo que hace libre a la persona? ¿Qué es lo que hace libre al ser humano? ¿Quién es el que activa en tu vida a través del Espíritu Santo la convicción de pecado? Vamos a creer porque siempre la verdad tiene dos puntos de vista, las posiciones. Vamos a creer que el hombre no está creando ningún libro, que esto es una fantasía, o que fue un loco evangélico que tiró eso y se lo está tirando a todos los evangélicos para levantar la roncha que estamos levantando hoy. Pero ¿qué de todas estas Biblias alteradas que se están vendiendo ahora con unas traducciones completamente apartadas del contenido original de la Biblia? Yo siempre he dicho aquí en este programa, y hoy lo respaldo, las personas que menos saben de la palabra de Dios son los cristianos promedio de todas las iglesias del mundo. Usted quiere encontrarse con alguien que sepa palabra de Dios, vaya a la facultad de filosofía de cualquier universidad, pero vaya a la iglesia y usted se da cuenta que si una iglesia tiene 200 personas, 300 personas, quizás unas 50 están envueltas en la lectura de la Biblia y en el contenido de la palabra, y los otros lo que están es haciendo turismo santo en la iglesia. Ahora, el enemigo sabe eso. Esta gente que está trabajando en este movimiento ecuménico sabe esto, de que el cristiano promedio es ignorante a la misma proyección de fe de ellos que se encuentra en la Biblia. Es más, la misma palabra que es su intérprete, la palabra dijo que en los postreros días no sufrirá la sana doctrina, sino que habiendo comezón de ellas, la gente se iba a
amontonar en la plaza con el deseo de escuchar la palabra, pero se le iba a apartar el oído de la verdad y se iba a llevar a la gente tras de fábula. ¿Y qué estamos viendo ahora? Si la Biblia dice que el producto de una mente reprobada es cuando tú mismo llevas lo más bajo a tu cuerpo y a tu persona, acostándose hombre con hombre y mujer con mujer, ahora, ¿cómo es posible que estemos ordenando para que esté en un altar predicando una palabra tan santa una persona de tendencia homosexual o lesbiana? Y no tenemos nada contra esa gente, pero cada loco en su anaquel. Nosotros no tenemos nada contra los homosexuales. Ellos son dignos de misericordia y de perdón como nosotros fuimos alcanzados. Lo que no nos gusta es su conducta, su acción y la manera que la quieren imponer al mundo. Ahora, ¿cómo tú tienes a un hombre que tiene problemas en su identidad personal predicando la palabra de un Dios tan santo? Un hombre que bajándose de ese púlpito se va a acostar con otro hombre, o una mujer que bajándose de predicar se va a acostar con otra mujer, cuando eso es abominación delante del Señor. Pero lo estamos viendo aquí en los Estados Unidos, que con tanta facilidad muchas organizaciones están ordenando esta clase de ministros para tener membresía en su iglesia. Ahora, si eso ya se está abriendo o se está haciendo abiertamente, ¿qué más no se puede esperar de estos movimientos ocultos y de esta formación de estos movimientos ecuménicos que lo que quieren es erradicar a Dios y la santidad de Cristo de lo que es los templos? Mena, los micrófonos son tuyos. Te veo calladito, Mena. Estoy callado porque estoy escuchándote, estoy analizando lo que estás diciendo. Es que hay realidades. Lógicamente, la Iglesia Católica no es tonta en un sentido, porque se ha dado cuenta que ha perdido poder e influencia. Ya la influencia que tenía antes ya no es así. Mucha gente ahora se ha decepcionado tanto y con justa razón, porque han visto una sede de una iglesia en toda su opulencia, con millones de dólares, pero alrededor países que navegan en un mar de miseria y de tristeza. Entonces, el llamado a la iglesia jamás fue a enriquecerse en primer lugar, sino a compartir con el necesitado. Pero para ellos eso no les interesa. Entonces, en su afán de tratar de recuperar lo que será perdido, están dispuestos a hacer lo que sea con tal de atraerlos otra vez, pero muy sutilmente, tratando siempre de conservar el poder y el liderazgo sobre estos grupos que inocentemente, porque posiblemente muchos de estos grupos que se han aliado en este ecumenismo, muy inocentemente están allí creyendo que habrá alguna forma de poder llegar a un acuerdo entre los dogmas, doctrinas o principios, y eso jamás puede suceder. Jamás. Ahora notemos algo, porque han perdido fuerza en los últimos años. Se logró descubrir el terrible flagelo de cualquier cantidad de sacerdotes pedófilos que estaban regados y diseminados por todo el mundo, y la iglesia lo sabía. Trataron de esconder hasta donde más pudieron, y muchos de ellos eran líderes en las naciones en que estaban, pero con una vida inmoral por detrás, mostrando una apariencia de piedad, como dice la palabra, pero negando la eficacia de ella, trayendo tristeza, dolor a muchos hogares, a muchos familiares, muchos de estos niños que fueron violados por estos inmorales. Entonces, allí ahora la estrategia es volver a retomar lo que empezaron en 1910, como dije al principio, y tratar otra vez de una manera quizás un poco suave de ir acercando posiciones. Pero vuelvo a decir, la iglesia evangélica tradicional que salió de la Reforma no puede empeñar esos principios por los cuales Martín Lutero luchó
al clavar esas 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. No podemos negociar esos principios. Una sola fe, una sola palabra, un solo bautismo. Nosotros tenemos que ser radicales en nuestra postura. Algo nos separó, y nos separó porque era evidente la corrupción que se estaba dando en el clero, todas las malicias del diablo que estaban haciendo, y nosotros no podemos volver a entregar lo que ya ganamos, y lo digo con derecho propio, a través de lucha, de sacrificio de muchos hombres y mujeres de Dios que murieron por causa de la iglesia popular o la iglesia católica. Nosotros tenemos que mantener los principios porque hay una lealtad que nosotros tenemos que tener, y esa lealtad no se puede negociar, y es la lealtad a la palabra del Señor. No podemos negociar esto. Nosotros, Dios nos las dejó, hemos aprendido a interpretar la palabra con la ayuda de su Espíritu Santo, no con el engaño que antes se hacía de que solo ellos, los líderes religiosos, podían interpretar y el pueblo era ignorante de lo que decía la Escritura. No, ahora la iglesia, el pueblo de Dios, conoce lo que dice las Escrituras, lo que Dios demanda de nosotros, lo que es la palabra para el ser humano. Entonces nos toca a nosotros luchar por esa verdad. Nada tenemos que buscar nosotros en participar de estas reuniones ecuménicas para tratar de salvar algunos obstáculos. Salvaremos algunos posiblemente, pero tendremos que exponernos nosotros a recibir de ellos lo que no es correcto. Y nosotros no podemos aceptar jamás el creer que la salvación es por obra también. No, jamás. Sabemos que la salvación es por la gracia de Dios. Las obras es el resultado de mi fe en el Señor Jesucristo y de mi agradecimiento a mi Dios. Pero no hago obras porque me voy a salvar a través de ella, cuando sabemos que la iglesia popular dice que cada vez que tú y yo hacemos una obra, nos ganamos un escalón al cielo, que también lo dice los musulmanes. Es un error total. O sea, no podemos creer igualmente que María sea corredentora. Eso no puede entrar jamás. Hay un solo redentor y un solo mediador. Ella tampoco es mediadora, como ellos aceptan de que sí, Jesús es mediador, pero hay otros mediadores un poquito más de un nivel más bajo, como María, como los apóstoles y como los santos que han vivido. Entonces nosotros no podemos volver a caer otra vez en esa trampa, en ese engaño, en esa mentira del enemigo. No, tenemos que mantener nuestra actitud radical en cuanto a los principios de la palabra del Señor. Ahora, ellos se han sabido manejar muy inteligentemente, Mena, y gracias a Dios que podemos hablar aquí abiertamente. No hablemos de inteligencia, hablemos de astucia. Sí, es que los hijos de la tiniebla son más astutos que los hijos de la luz. Ahora, estos se han manejado de una manera muy astuta. Es más, ellos han hasta comprado líderes evangélicos que se han vendido abiertamente, se han vendido a esta postura y son gente, como decía el apóstol Pablo, que solo se han interesado siempre de lo que es la satisfacción de su propio vientre. A ellos no les interesa absolutamente nada. Y estos son los soldaditos que van a salir mañana o pasado hablando en las redes sociales o en campaña y diciendo que no hay nada malo entre uno y otro. Ahora la Biblia dice, escúchalo todo, analízalo todo, lo bueno te quedas con él y lo malo lo tiras. Ahora lastimosamente todo lo que viene ahí es malo. Es malo porque de salida, cuando tú me quieres decir a mí que hay error en la palabra del Señor, que hay error en lo que el Espíritu Santo inspiró y que tú puedes mejorar, ya sea en las nuevas traducciones. Vamos a pensar que el tipo no quiere quitar toda la Biblia para no molestar a nadie, para que no digan, bueno, están diciendo que el hombre dijo y él nada más que quería reformar, él no quiere hacer un libro nuevo. Vamos a creer que el hombre no quiere hacer un libro nuevo, pero que quiere reformar, mejorar. Versículo en la palabra
del Señor, ¿quién lo faculta a él? ¿A quién va a poner él dentro del Vaticano a que mejore lo que el Espíritu Santo, que es santo, inspiró y que fue la voluntad del mismo Dios de que los hombres lo tuviesen en sus manos? Usted sabe cuánta sangre se ha derramado por la Biblia, cuánta gente ha muerto para que usted hoy tenga una Biblia en su casa y de buena a primera quieran hacerle ajustes, pero hacia tendencias que uno sabe que son tendencias asquerosas, tendencias cochinas. La Biblia le llama aberración cuando dos hombres se acuestan, cuando dos hombres tienen relaciones sexuales, y cuando hablo hombre estoy hablando del mismo sexo. Eso es una abominación delante del Señor. Ahora, ¿cómo tú justificas eso? ¿Cómo puedes mejorar esa proyección y quitar del original lo que el Señor llamó pecado para tratar de favorecer a una tendencia gay o a un movimiento sucio como este y decir que todo está bien, que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios? Ahora, todas estas bajezas se van a dar porque es la manera donde este movimiento ecuménico va a controlar masa. ¿A quién le dan pan que llore? ¿A quién? Díganle a estos señores del movimiento gay que ellos están bien y que Dios no está enojado. Es más, que a Dios le gustan sus acciones y sus actos sucios. Hasta en lengua van a hablar. Sí, señor. Usted está escuchando su programa Sin Pelo en la Lengua. ¿Qué es el movimiento ecuménico para ti, Kevin? ¿Qué entiendes tú como el movimiento ecuménico? Lo que buscan es tratar de aglutinar todas las religiones, pastor. Pero yo quiero irme a Gálatas, el capítulo 1, verso 10. Y creo que esto tiene mucha importancia para lo que estamos hablando. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no soy siervo de Dios. Este origen de estas personas que tratan de unir las religiones y de tratar de falsear la verdad, lo que buscan es agradar el pecado, no agradar a Dios definitivamente. Y si usted y yo somos conocedores de la palabra, tenemos que vivir en santidad y tenemos que guardar ese precepto divino que está escrito hace más de 2000 años y que no necesita ninguna reforma, no necesita ninguna ayuda, porque siempre ha sido y será perfecto, y siempre ha sido y será de bendición para el hombre, y siempre ha sido y será la guía y el norte que cada hombre y cada mujer que nos está escuchando necesita para tener una vida de bendición y una vida integral. Entonces, usted que nos está escuchando, no se deje confundir. La Biblia no necesita ayuda, la Biblia no necesita ningún parche, la Biblia no necesita ningún refrendo porque es perfecta. Y lo que quiere el hombre es traer confusión, traer división. Y ese pensamiento viene desde el mismo infierno, no viene de Dios. Quieren apartar el oído de la verdad y meter a la gente tras de fábulas. Tras de fábulas, eso es todo. Y ellos saben que la mayoría, créame, yo tengo 43 años de estar en la fe, 42 de ser ministro. La mayoría de creyentes promedio, llámese el país que usted quiera llamarle, es desconocedor de la verdad. Usted va y se para en un púlpito y le dice, le voy a dar $10,000 al que ha leído la Biblia más de una vez aquí, y la gente no levanta la mano. Es más, usted le pregunta a la gente cuántos de los que están aquí tienen más de 5 años y la mitad de la iglesia levanta la mano. Y usted le dice, ahora estos que levantaron la mano, que tienen más de 5 años, ¿cuántas veces se ha leído toda la Biblia? Y la gente empieza a bajar la cabeza. Lo que menos observa el creyente promedio es la palabra del Señor. ¿Cómo le gusta estar metido en el Facebook? ¿Cómo le gusta estar metido en las redes sociales? ¿Cómo le gusta estar metido en estos programas de televisión que no lo edifican para nada, pero tienen un tesoro invaluable en su mano y no han sabido sacarle provecho? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Como decía Kevin, la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ellos van directo porque ellos saben que esta generación del 80 hacia aquí, hacia el 2020, es una generación que solo sabe de Dios lo que ha oído, pero es una generación que no tiene una experiencia íntima, verdadera con Dios, y ellos saben que removiéndole lo poco que le queda, que es la palabra de Dios, lo manipulan a una proyección de fe sucia y no hay quien se levante en contra de esa proyección. Este movimiento ecuménico es una herramienta del mismo infierno y es el movimiento junto con el nuevo orden mundial de prepararle al anticristo la plataforma para que el anticristo pueda dominar y pueda ejercer con facilidad, porque controlando gobierno y controlando fe no tiene ningún tipo de oposición. Y este movimiento ecumenista se está levantando es para eso mismo, para erradicar las iglesias que son de corte cristocéntrico y empezar a levantar ministerios que sean muy abiertos y bien apetecibles al deseo de la sociedad. Que tú puedas entrar a la iglesia una semana con una señora y otra con otra y que el pastor le diga a usted después saliendo del culto, consígueme una amiga que estoy cansado de mi misma vieja. Eso es lo que están buscando. Tener esta clase de religiones donde el concepto santidad sea algo anticuado y obsoleto. Esto no trabaja. Eso era para la gente vieja de aquel entonces, pero los tiempos cambian y la gente cambia con los tiempos, sí, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma. El Señor sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y hay que tener mucho cuidado a todo lo que huela a ecumenismo, a todo lo que huela a esta religión tradicional. Hay que tener mucho cuidado. Y más en estos tiempos. Más, ponte ahí un poco de música para seguir en nuestra programación. Se me ponen el cinturón y se me aguantan. Y dice, yo no lloro, si caigo me levanto del lodo. Saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el kila. Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo. Saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el kila. Ok, esta canción no es para pegarme más. Lo necesario es necesario, lo que no hace falta está de más. Me desahogo porque el mundo me provoca. Me sale por los poros y me tapan esta boca. Y empiezo por lo que me preguntaron. Digo sí, ahora qué vas a sacar que te tiraron. Que hasta de tu vida personal hablaron. Tu nombre usaron, filósofo contigo se pasaron. Yo les contesto que si llevo... Parece que usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua. Tengo una pregunta para usted, Mena, y para usted, Kevin. ¿Qué autoridad moral tiene una entidad como esta que se ha desenvuelto y se han salido de su escondite muchas verdades que tenían ellos ocultas? Gente que se le ha desatado una cantidad, vamos a llamarle de rumores para no molestar a nadie, ¿verdad? De padres o de ministros molestadores de niños, abusadores de señoritas. ¿Qué autoridad moral tienen ellos para tratar de votar o decidir qué se le tiene que ajustar a la palabra de Dios, Mena? Los micrófonos son tuyos. Es que es allí donde está el key del asunto, el meollo está allí. Ellos conocen su propia vida, cómo han estado viviendo, engañando y mintiendo a muchos de sus feligreses, porque han estado haciendo cosas horrorosas encubiertamente. Ahora, la manera más fácil de tratar de tapar y esconder estas cosas es decir, bueno, vamos a crear un libro donde lo que está mal
en la palabra ahora sea bueno. Estaba escuchando en estos días en México, se aprobó una ley que ya usted no puede decirle a una persona en forma ofensiva sobre su situación sexual. Ya no puede hacerlo porque hay cárcel directamente. Y no solo en México, hay otra nación que no recuerdo ahora mismo que también aprobó una ley igual. Usted no puede decir, escúcheme, Pastor Juan. Es más, usted no puede tratar de corregir a su hijo si su hijo tuviera una tendencia amanerada. No puede, porque la ley le prohíbe. Los pastores no podemos tratar de dar un consejo a este tipo de personas que tienen inclinaciones homosexuales. Ya no podemos aconsejarlo, porque si tú le das un consejo, tú puedes ir a la cárcel. Los papás de esa persona te pueden demandar y vas para la cárcel. Entonces, están tratando de cubrir las cosas, de tapar estas cosas que sabemos nosotros por la palabra que no son agradables a Dios, para presentarlas como cosas que se puedan agradar. Estaba en una ocasión en Costa Rica predicando la palabra del Señor en una iglesia y hice de repente una broma sobre las personas homosexuales. Y escúcheme, me mandaron un papelito. Yo estaba predicando, me pusieron el papelito ahí en el púlpito. Yo seguí predicando. Cuando yo termino que leo el papelito, uno de los pastores me estaba diciendo: no haga eso más en esta iglesia. Usted no puede hablar en contra de los homosexuales, porque aquí hay familia de gente que tiene familiares homosexuales y no podemos hablar mal porque la gente se va a sentir. Yo me preguntaba, ¿y cómo se van a corregir esa gente? ¿De qué manera se va a corregir la gente si tú no le muestras su pecado? Si tú no le estás diciendo que Dios se desagrada de su conducta, ¿de qué otra forma? Me le quedé viendo y yo dije, a mí no me puedes imponer que yo hable lo que la palabra me está mandando a hacer, de ninguna manera. Pero el pastor, uno de los pastores de la iglesia, me mandó la nota para que no mencionara nada del homosexualismo. Entonces ya hay iglesias que están haciendo esto, están jugando con el pecado igual y tiene que haber aceptación. O sea, hay una palabra que se ha usado mucho, Padre Santo, y se me va de la mente. Ok, gracias Dios. Es la palabra ser tolerantes. Usted y yo tenemos que aprender a ser tolerantes y no radicales como son, porque tenemos que aceptarlos a ellos, porque Dios los hizo así. El Señor reprenda al diablo. Jamás Dios hace cosas como esa. Todo lo que Dios hace lo hace bueno, como nos enseña Génesis. Todo nos lo hace bueno. Y el hombre fue el que torció su camino. Y como dice Romanos 1, por eso Dios los entregó a una mente que reprobada. Y han estado actuando de esta forma, que es una manera inmoral. Hoy en día es tan fácil encontrarnos en la calle a personas del mismo sexo besándose, en un abierto desafío a la propia sociedad. Lo triste es que la sociedad ha callado, pero la iglesia no puede callar. La iglesia tiene que decirle pecado al pecado. No puede estar jugando. Es amor, mena. Dios, tú te estás saltando. Que el que no ama no ha conocido a Dios, mena. No, Dios es amor. No. Eso es una aberración. Jamás en la mente de Dios estuvo que un hombre se acostara con otro hombre o que una mujer se acostara con otra mujer. Eso es depravación de la conducta del ser humano, de la naturaleza del hombre y de la mujer. Caer en ese tipo de pecado es una afrenta a nuestro Creador. Es decirle a Dios, tú te equivocaste. Ahí donde quería llevarte. Tú te equivocaste. Es que ahí es donde están ellos abiertamente diciéndole que Dios se equivocó. Que lo que pasa es que Dios no tiene esa facultad de controlar los tiempos y que lo que Él reveló está obsoleto. Lo que la Biblia
pasó de moda. Hay que hacerle cierto reajuste de actualización, ¿no? Como se le hace a la computadora, un upgrade. Hay que ayudar a Dios. Es que Dios estaba tan cansado y se siente viejo y no puede proyectar. Eso es lo que le están diciendo a Dios, que ellos tienen un dominio y un desarrollo en sus facultades mayor que el del mismo Dios. Mena, sigue hablando. Me gusta escucharte así. Habla. Entonces, yo creo que realmente se está tratando de llevar a la sociedad entera. No estoy hablando de un grupo de personas, sino a la sociedad entera. Se le está arrinconando. Pero la culpa muchas veces la tenemos nosotros porque no hemos aprendido a defender nuestros derechos. Nuestros países se han quedado callados y los políticos nuestros, que son unos corruptos en su gran mayoría, note mi expresión, en su gran mayoría, se venden fácilmente. Nosotros sabemos que la ONU ofreció millones de dólares, y lo digo yo con autoridad porque personas que trabajan directamente con los diputados me lo han dicho, recibieron millones para pasar leyes. Recuerdan que hubo un tiempo donde el pueblo se puso duro y ahí sí hubo un acercamiento entre la Iglesia Popular Católica y la Iglesia Evangélica para detener esa situación porque venía a imponerse al país. Ya estaban los libros en el Ministerio de Educación para enseñar a los niños que ellos, no importa que tengan un pene o una vagina, pueden ser la persona que quiera. Ya los libros estaban hechos con toda la figura, mostrando las partes íntimas de los niños. Pero gracias a Dios que hubo en ese momento ese entendimiento. Y yo creo en ese entendimiento en momentos, en cosas que no tengan que ver con los principios de la palabra. Y entonces se logró impedir esto. Pero lo demás es la presión que está ejerciendo ese grupo minúsculo, porque recuerden que es un grupo minúsculo de los LGTBI que están ellos empujando, haciendo lobby, pagando millones que no los tienen ellos, que se los da la ONU. Y esto lo digo porque una doctora que trabajó con la ONU encargada lo declaró y vi el video y el video aparece en el internet, donde ella declara que el trabajo de la ONU era tratar de reducir la cantidad de nacimientos y estaban entonces apoyando el aborto, dando dinero a clínicas y a lugares para que permitieran el aborto, comprando la conciencia de muchos diputados de muchos países para permitir este tipo de leyes. Igualmente aceptando a la comunidad LGTBI para que también nosotros los aceptemos a ellos. Pobrecitos ellos, que lo que son es discriminados por la sociedad. No, ellos están recibiendo el premio, el pago por su conducta nefasta que ha calado en la niñez nuestra. Y salen videos donde tienen a niños pintados como si fueran mujercitas, exhibiéndolos públicamente. Preso debieran ir. Preso es lo que debieran ir. Esa es la gran realidad. Pero la iglesia no puede caer en esa trampa. La iglesia tiene que entender, nosotros tenemos un proyecto de parte de Dios. Y el proyecto de parte de Dios es que prediquemos la palabra. A mí me gusta en el libro de Hechos 20, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, y él le declara, no he rehusado predicarles o enseñarles todo el consejo de Dios. Y así tienen que ser los pastores. Nosotros no podemos inclinarnos por un lado y dejar el otro lado sin predicarle la verdad. No, hay que decirle la verdad tal cual como el Señor la dejó en su palabra. Esa es nuestra responsabilidad y tenemos que seguir haciéndolo. Predicar la palabra, como dicen algunos, a rajatabla, pues a rajatabla hay que darle para que la gente entienda que Dios no está agradado de la conducta que el mundo está llevando. Dios no está agradado. Ese cuentito de que todos al final nos vamos al cielo, no sé qué cielo será ese, pero no al cielo que yo voy, porque al cielo que yo voy van a ir hombres y mujeres santos e íntegros para Dios. El pecado ahí no tendrá lugar. Por eso hoy el hombre tiene que hacer los cambios en su vida,
permitir que el Espíritu Santo trate con esa desviación. Hay algunas personas ahora, porque hay varios cantantes famosos que están renunciando al evangelio por seguir esas desviaciones, y lo que se están haciendo es un mal, porque están camino hacia el infierno. Porque después de haber conocido la verdad, de probar el poder de Dios, de sentir esa unción del Espíritu Santo en su vida, han escogido ese camino de perversidad. Y creo entonces, mis amados, que necesitamos nosotros comunicar. Por eso este programa, que se llama Sin Pelos en la Lengua, se atreve a denunciar estas cosas y decirle a los siervos de Dios: manténgase en sus principios, no negocie la palabra del Señor, comuníquela tal cual como es. Al que le duela, que diga ay, amén, o que pida perdón al Señor. Pero no podemos transigir nosotros de tratar de acomodársela y diluirle la palabra del Señor para que los demás la puedan tomar. No, o la toman tal cual como es o la rechazan. Así de simple. Tú hablas, Menita, tú estás violento, mena, te pisaron los callos. Menita, esto se llama la ideología de los géneros, ¿no? La ideología de los géneros. Eso era lo que querían meter a nivel mundial. Ahora, yo veo más allá con esto del movimiento ecuménico, yo veo más allá, y quiero que Kevin, que es más joven, me dé luces, porque ustedes que son millennials, yo ni sé usar mi teléfono, ¿eh? Yo soy de la vieja escuela, de esa vieja escuela de oración, de rodilla al piso y de Biblia mucha. Yo soy de eso, de vigilia y eso. Ahora, yo lo que puedo ver es que el movimiento ecumenita o ecuménico tiene una labor, y es debilitar la iglesia de Dios. Es debilitar la verdadera iglesia de Dios. La iglesia que todavía cree en santidad, la iglesia que todavía cree en la palabra, la iglesia que todavía cree en predicar la verdad. Para mí, este movimiento ecuménico lo que viene a dividir el cuerpo de Cristo y a causar malestar entre creyentes y creyentes. Y te lo voy a pintar así, Kevin, y tú me dices qué opinas. Si tú guardas la santidad y yo soy un poco más liberal que tú, al escucharte predicar a ti, yo inmediatamente digo: ese muchacho o ese hombre es un religioso. Yo también creo en Dios y también tengo mi Biblia, y no creo de la manera que él está hablando, porque él está desenfocado, y eso que él habla de entrega y de búsqueda de Dios era cosa del pasado. Por ahí anda una religión diciendo que una vez salvo, siempre salvo. Y que no importa lo que uno haga, ya Cristo pagó todo en la cruz del Calvario. Ahora, yo veo este movimiento ecuménico y toda esta alteración de los textos bíblicos y todas estas modificaciones, porque vuelvo y repito, pues vamos a creer que el Papa Bergoglio nunca insinuó ni habló de que iba a crear un libro que sustituyera la palabra. Pero nos estamos dando cuenta de las alteraciones que están en todas estas nuevas ediciones de la Biblia. Porque esto es notorio. Esto hasta un ciego lo ve. ¿Piensas tú, Kevin, que la proyección directa del movimiento ecuménico a través de todas estas alteraciones bíblicas es casualmente esto que digo, que es dividir el cuerpo de Cristo? ¿Qué piensas tú? Amén, pastor. Lo que ellos están buscando es dividir. Lo que están buscando es alterar el fundamento, y más de los que vienen creciendo, porque quizás no van a poder cambiar su forma de pensar ni la mía, porque somos conocedores de la palabra. Por eso la importancia de que cada pastor, de que cada maestro, de que cada misionero, de que cada evangelista predique la palabra. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esos que están promoviendo la igualdad de género, esos que están promoviendo de que el pecado no se le llame pecado, sino error. El pecado es pecado, y la Biblia menciona la palabra pecado, no menciona la palabra error. Y muchos de lo que están tratando es de suavizar aquello y no ser ofensivo y no desagradar a la gente, pues el que busca agradar al hombre no está agradando a Dios, y Dios lo que nos ha mandado es agradarlo a él, a buscarlo a él y a llamar las cosas como son. El pecado es pecado.
Todo lo que esté fuera de la palabra, todo lo que esté fuera del marco de lo que nos enseña la Biblia es anatema. Y yo tengo que predicar la palabra. Entonces, por eso es importante que le hablemos a nuestros hijos con la palabra, que le hablemos a los jóvenes, a los que vienen creciendo con la palabra. Todo lo que está fuera de la palabra, vuelvo y digo, es una alteración que no tiene validez. La palabra no pierde vigencia. No hay que hacerle ningún upgrade. La palabra es vigente todos los días. Es vigente hoy, es vigente mañana, es vigente el otro año. Entonces es necesario que conozcamos la palabra y que prediquemos la palabra. A tiempo y fuera de tiempo me enseña la palabra. Ahora, ¿estás de acuerdo tú que lo que quieren entonces sí es dividir el cuerpo de Cristo? Si lo quieren dividir, esto hay un refrán que dice que una iglesia, una casa dividida pierde. En el caso nuestro, nosotros no nos podemos dar el lujo de aceptar ninguna creencia que no tenga respaldo bíblico. Vuelvo y digo, el pecado es pecado. La Biblia me enseña que Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado. Si a nuestras iglesias llega alguna persona con alguna tendencia homosexual o drogadicto o alcohólico o el pecado que fuese, nosotros tenemos que recibirlo, pero predicarle la palabra como es, no alterarla, decirle que el hombre que no obedece simplemente no está agradando a Dios y si Dios lo llama, esa persona va al infierno, no va al cielo. Al cielo no se gana ni se sube, como decía el pastor Mena, por escaleras. Al cielo se sube agradando a Dios, teniendo una comunión con Dios, entregándole mi vida por completo a Dios. Todos tenemos errores, sí es cierto, pero Cristo cambia, la verdad reforma, la verdad hace regenerar a la persona. Entonces, si mientras no esa persona no acepta la verdad y no procura un cambio, lastimosamente no está agradando a Dios. Ahora, yo lo que pienso es eso, ¿no? Es tratar de erradicar exactamente todos esos textos que te comprometen a ti con Dios. Todos estos textos que te obligan a ti a caminar bajo la santidad de Dios, exactamente es lo que ellos quieren trabajar y erradicar. Es más, la Biblia es clara. Pedro hablaba de que nosotros éramos libres, pero no como aquellos que tenían la libertad como pretexto para hacer lo malo. Es más, es tan sencillo como esto. ¿Pecado qué es? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Algo tan sencillo como esto. Ahora, el problema de esto, vuelvo a decirle, y es donde estos están sacando provecho. Hay un sinnúmero de Biblia. Vaya y compre, invierta algo de dinero y compre las últimas versiones de la Biblia que han salido. Compre la NBI. Compre la Biblia arcoíris y siga comprando un montón de Biblia y búsquese una Biblia del Rey Santiago, una King James, o búsquese una Biblia del Oso que es de tendencia católica, pero está bajo las raíces y el fundamento de los textos originales. Lea ahí y lea las nuevas traducciones y hay una diferencia en el contenido como de aquí a Australia caminando. Ahora, esto tiene un sentido y el sentido es apartar el oído de la verdad. La juventud no conoce nada. Es más, por eso que el Señor decía que cuando tú vieras que alguien se levantara y dijera yo soy el Cristo, o que alguien viniera supuestamente en el nombre del Señor haciendo tanta maravilla, prodigio, que analizara bien. Que analizara bien las cosas. ¿Por qué razón? Porque al alterarse la verdad de Dios, cualquiera te lee un texto. Usted lee la Biblia de los testigos de Genoveva, para no decir el otro nombre, y dice, en la de nosotros, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En la Biblia de los testigos de Jehová, o en la traducción de los testigos de Jehová, dice así: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Y ahí la alteración, ¿verdad? Con la marcación un. Ya el verbo no era Dios, sino que el verbo era un Dios. Y nos damos cuenta que todos estos jueguitos de palabras le van robando
lo que es el contenido original, la esencia a la palabra. Y esto es lo que están haciendo estos señores. Están imprimiendo un sinnúmero de Biblia atractiva y la venden con la proyección de que son fáciles de leer, que están en el idioma moderno, que es una lengua entendible, para que no haya tanto problema en la interpretación. Y sabiendo que el niño es llorón, vienen y lo peñican. Ellos saben que el creyente promedio nunca ha leído la Biblia. Yo he escuchado a gente diciendo, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. Y yo he escuchado gente de muchos años tratar de narrar textos bíblicos que no tienen absolutamente nada que ver con la Biblia, pero lo han visto en películas, lo han visto en programas de National Geographic, lo han visto en CNN, en las proyecciones de Semana Santa, y ellos andan vendiendo eso como si fuera una verdad bíblica. Y usted le dice, esto no está en la Biblia. Y ellos dicen, sí, tiene que estar porque lo vi en una película o lo vi en la televisión para Semana Santa. Esto es el creyente promedio. Satanás lo sabe. El movimiento ecumenista lo sabe. El movimiento ecuménico lo sabe. Ahora cámbiale la verdad al contenido de la Biblia. Cámbiale la verdad y vas a ver con cuánta facilidad lo arrastra a la dirección que tú quieres. Cámbiale el origen, el contenido original a la verdad. Dilúyela. Pedro hablaba muy claro de esto. El hombre solo crece cuando toma la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro, capítulo 2. Y toda esta adulteración lo que van a hacer es detener el avance de la gente que supuestamente está buscando a Dios. Y siempre van a estar debiluchos. Y siempre van a estar anémicos espirituales. Y nunca van a dar fruto de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque hay una mezcolanza dentro de la fe. Pero no están en la capacidad de discernirlo porque les fue apartado el oído de la verdad. Y lo único que hace libre es la verdad como verdad. Y la verdad hay que hablarla. Estos señores agarran y le hacen una emboscada a Jesús. Y lo quieren llevar preso y lo quieren matar. Y en el interín del caminar de Jesús con ellos hacia la cárcel, Jesús le pregunta, díganme la verdad. Ahora, si hubiese sido mexicano, le hubiera dicho, dígame la neta. El Señor le dijo, dígame la verdad. ¿Por qué tanta molestia conmigo? ¿Por qué me quieren matar? ¿Será que no le gustan las obras que yo hago o es por lo que yo predico? Y ellos le dijeron abiertamente, lo que tú haces nos gusta. Que le dé vista a los ciegos, que le des comida al que no tiene. Lo que no nos cae bien es que nos habla y nos dice a nosotros que tú siendo un hombre eres hijo de Dios. Lo que no nos gusta es tu palabra. Lo que no nos gusta es tu mensaje. Y esto es lo que está pasando hoy día. Mientras la palabra se mantenga como palabra, el enemigo va a tener problemas para levantar al anticristo, porque hay algo que detiene a ese anticristo y es la presencia del Espíritu Santo a través de la iglesia que se guarda en santidad. Pero una vez que la esencia de la palabra sea removida y se dé ese material adulterado, hermanos, créame, la iglesia no va a tener una diferencia entre luz y tiniebla. La gente va a estar en la iglesia sin ninguna proyección de cambio. ¿Y cómo podrán decir, como dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque mi Padre y yo uno solo somos? Ninguno puede servir a dos señores. Eso dice la palabra. Pero cuando te lean en un texto a ti, que tú puedes vivir en el mundo y gozar de los disfrutes del mundo porque Dios hizo el mundo para ti, entonces, ¿qué te insta a ti? A guardarte en santidad para agradar a Dios. Mena, los micrófonos son tuyos.
Usted, compadre, me está tratando de decir que yo estoy alterado, pero no es así, yo solo no lo estoy. Pero no, está claro lo que estás tratando de plantear, Pastor Juan. Nosotros somos convencidos de estas situaciones. Yo creo que la iglesia está caminando en este momento en arenas movedizas. O sea, el enemigo está tratando de que caiga en la trampa que le quiere tender, porque caer en el ecumenismo no es otra cosa que caer en las garras del enemigo. Nosotros no podemos, nosotros no debemos, y lo digo radicalmente, pactar ningún tipo de acuerdo cuando sabemos que los principios y las verdades de la palabra del Señor van a estar en juego. Nunca. La iglesia tiene que proclamar claramente la verdad, lo que he estado tratando de decir. La iglesia tiene que mantener sus principios. Nosotros no nos podemos ni siquiera comparar a las otras, a la otra denominación, y muchas veces hasta otros. Yo recuerdo, Pastor Juan, cuando yo estaba en esa búsqueda del Señor, y me invitaron a una iglesia tradicional de esta, y yo fui. Había una boda de un amigo mío y yo iba a participar también allí en la boda. Y ese domingo nos llevaron primero al sótano. Wow, una comida, prepararon una comida. A mí me gustó, yo dije, esto está bueno. Yo todavía no conocía del Señor. Cuando se llegó el momento de la boda, el primero que sacó a la pareja a bailar fue el sacerdote. Sí, un sacerdote. Bueno, un pastor sacerdote. Ya usted sabe de quién estoy hablando. Pues usa la misma vestimenta que también usan los sacerdotes. Tienen el crucifijo también guindado en el pecho. Ya le estoy dando la indicación. Si usted no lo capta, es otra cosa. El asunto fue que él sacó a su esposa a bailar primero. Yo digo, wow, esto está bueno. Aquí se puede bailar también. Entonces, wow, yo me estoy acercando al cielo. Y posteriormente, el primero que descorchó la primera botella de seco herrerano fue él. Yo dije, no, hombre, papá, esto es lo que yo estoy buscando. Entonces, sí, yo dije, esto es lo que yo quiero. Yo puedo bailar, puedo chupar y puedo jartar. ¿Qué más yo puedo pedirle a la vida? Pero gracias a Dios, que Dios vio mi corazón, que realmente yo tenía una sed y una hambre de Dios en mi vida. Y pude escaparme de ese lazo que me tiraron, porque fue tremendo lazo que me tiraron allí. Y es igual lo que está queriendo hacer la iglesia popular con los hermanos que ahora se están uniendo de muchas confesiones, entre comillas, cristianas, que estamos notando de que cristianas no tienen nada porque están dispuestos a empeñarle su alma al diablo al hacer transacciones con ellos. Entonces, la iglesia no es una organización, no es una institución. La iglesia son los llamados por el Señor. Son aquellos que Dios ha escogido para que le sirvamos, le amemos y le sigamos. Yo no tengo que buscar otro capitán para mi vida. Y a mí no me tienen que dar indicaciones desde el Vaticano. No. Las indicaciones me las da la bendita y santa palabra del Señor. Aquí yo recibo las instrucciones. Entonces no podemos nosotros caer en esta trampa como lo están haciendo muchos líderes. Pero dijiste algo interesante. Lo están haciendo de alguna... Mire, nadie hace las cosas de manera altruista. Hay algo que se está moviendo por debajo. Para que tú dejes tus principios en los cuales tú has basado tu fe por mucho tiempo y caer en este... Habla sin pena. Sí. Algo se está cociendo. Allá hay billetes que se están moviendo en gran manera.
Y nosotros sabemos que este movimiento ecuménico, que es un movimiento mundial, porque esta mañana que hablábamos, estábamos identificando a 20 organizaciones llamadas cristianas que están en esta situación, en esta carrera. Pero ahí se está moviendo mucho billete porque es algo que el nuevo orden mundial que se conoce está haciendo ya toda su estrategia, armando todo su plan para lo que quieren, que darle toda esa opción al anticristo de que tener un gobierno mundial y que sea una sola iglesia con la que tenga que transar. Imaginémonos la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia ortodoxa occidental. Todo ese paquete está metido. Iglesia anglicana, bautista, metodista, adventista. No, Señor, tenga misericordia. Nosotros no podemos caer en esa trampa. Nosotros tenemos que seguir la línea que Dios nos da a través de su palabra y ser, una vez más lo voy a usar, radicales en esto. Usted está escuchando su programa Sin Pelos en la Lengua y estamos hablando de todo esto que se está entretejiendo aquí para tratar de debilitar a la iglesia que busca la santidad, tratar de erradicar. Nosotros estamos en la mira y muy pronto nos van a decir que estamos en vía de desaparecer, porque esa es la meta de ellos, desaparecer la iglesia que todavía cree en los rudimentos apostólicos, la enseñanza que dejó Jesús. Esa es la meta, borrar, porque nosotros somos una piedra en sus zapatos. Yo lo que le digo, querido amigo que está escuchando, querido hermano que está escuchando Sin Pelos en la Lengua, trate de sacarle provecho ahora lo más que pueda a la Biblia que tiene. Lea la Biblia y no solo léala, atesórela. Grabe lo más que usted pueda de la palabra del Señor. Grabe la palabra del Señor en su mente. En tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti. Atesore, empiece a amar esta palabra porque vendrán días, dice el Señor, donde habrá hambre y sed, pero no hambre de comida ni sed de agua, sino de la palabra del Señor. Y usted sabe qué va a pasar, va a escasear. Y lo que se encuentre como palabra del Señor, lo que va a hacer es leche adulterada y no te va a servir de nada. Ojo con este movimiento peligroso. Movimiento ecuménico es un movimiento peligroso para los que aman la fe en el Señor Jesucristo. Pablo decía, ¿qué busco yo ahora? El agrado o la aceptación de los hombres, pues si hiciera esto, no sería un siervo de Dios. Es más, la Biblia dice, y no sabéis que toda amistad con el mundo te convierte a ti en enemigo de Dios. Entonces usted tome su decisión, porque es tiempo de prepararse. Si la gente entendiera que esto de esta pandemia solo es principio de dolores, Cristo viene ya. Y atrás de esta pandemia, todos estos movimientos raros que han esperado el momento para salir a la luz. Y usted como iglesia y yo como iglesia, tenemos que despertar ya. Tenemos que marchar como buenos soldados y tenemos, como decía el pastor Mena, conocer bien nuestro manual de fe y de justicia. Nuestra Biblia siempre será nuestra regla infalible de fe y de conducta. Pero ¿qué pasará contigo, amigo? ¿Qué pasará contigo, hermano? Que llevas la Biblia como desodorante debajo del brazo, pero no la lees. ¿Qué pasará contigo, hermano, amigo? Que tienes tu Biblia en una esquina o la tienes abierta ahí, recolectando polvo en tu casa. Sácale provecho ahora que se puede. Métela en tu cabeza, métela en tu corazón, para que cuando vengan esos días malos, tú no digas, no hay en ellos contentamiento. Ojo, no compres cualquier Biblia. Dile a tu pastor que te guíe, y ojalá que tu pastor haya leído la Biblia alguna vez en la vida, pero dile a tu pastor que te guíe.
Dile, pastor, quiero comprar una Biblia. ¿Qué Biblia compro? Y no salga por ahí a comprar cualquier versión de la Biblia. No vaya a ser que te sigan metiendo gato por liebre y tú mismo te estés intoxicando y no te des cuenta de esto hasta que quedes metido en un burdel bailando o vestido ahí de transforme. Ojo con lo que le digo. El día viene y el día es, donde los verdaderos adoradores van a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y estos adoradores, el Señor lo vendrá a buscar para que lo adoren. Kevin, te doy 5 minutitos porque ya estamos casi en la rayita del tiempo. Consejo para la gente. Ok, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 39. Dice, pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es lo que busca el movimiento ecuménico.Nosotros no lo podemos aceptar. No podemos aceptar porque la palabra no es negociable. Si lo aceptamos, retrocedemos. Y el Señor nos está mandando es a avanzar, a cumplir la palabra. Usted, hermano, que nos está escuchando, usted, amigo, que nos está escuchando, le aconsejo que lea la palabra, que conozca la palabra. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No permita que otra persona venga vestido de oveja cuando es un lobo y quiera decirnos otras cosas que no están dentro de la palabra. Como dijimos hace un rato, la Biblia no necesita parche, no necesita ayuda, no necesita actualización. Lo que necesita es que usted y yo la leamos, que usted y yo la vivamos, que usted y yo la prediquemos, que usted y yo la enseñemos para rescatar ese perdido, para rescatar esa persona que está vagando, que no sabe qué hacer porque no tiene la palabra. Y la palabra quiere ser el norte, la guía de esa persona en este momento. Así que yo te aconsejo que la leas, que la vivas, no que la tengas como amuleto, no que la tengas como un resguardo, porque si no la lees de nada sirve. Practícala, léela, cómela más, cada día más, métete con la palabra y verás cómo tu vida comienza a cambiar. No negocies los principios de la palabra, cúmplelo, vívelo. Cristo viene pronto. Muchas gracias, Kevin. Menita, te doy unos 3 minutitos, 4, para que le dé una exhortación a la gente. Hazlo sentir bien, mena. Dile algo bonito, por favor. Fuerte. Yo quiero solo decir lo que el salmista declara en el Salmo 19. Ella dice atinadamente, la ley de Jehová es perfecto, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Basado en esto, esta definición o declaración que hace la misma palabra de ella y que nosotros lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Por eso creemos y nosotros hablamos de esta palabra y seguiremos hablando de esta palabra por los efectos que esta palabra produce. Jesús desafió a un grupo y le dijo, si alguno quiere saber que si la doctrina es mía, venga y pruebe la palabra. Cuando usted prueba la palabra, usted va a ver el cambio, la transformación que sucede en su vida cuando usted se somete a esta palabra. Bien decía nuestro hermano Kevin que hay que leerla, que hay que estudiarla, pero también hay que aplicarla a nuestras vidas. Que no se quede todo aquí en la mente, sino que pueda bajar al corazón para que veamos el resultado de lo que la palabra es. Ella abre nuestros ojos. El salmista dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. La palabra es tan importante y tan vital a nuestras vidas. Por eso necesitamos, y yo le recomiendo a usted, lea la palabra del Señor. Conozca la palabra del Señor. Aplique la palabra del Señor. Escuche la palabra del Señor. La predicación de la palabra del Señor dice que alumbra y hace sabio al sencillo. Usted tiene que exponerse a esa palabra. Usted debe de ir a una iglesia donde se predique la palabra del Señor. Es allí donde tenemos que estar, no donde a usted le estén dando esa leche diluida de la doctrina de la prosperidad, que todo te va a salir bien, que nunca vas a tener sufrimiento. Eso no es cierto. Si Job tuvo que pasar
por tanta adversidad? ¿Por qué tú y yo no? Si el Señor pasó por tanta adversidad, ¿por qué tú y yo no? Hay cosas que van a venir a nuestras vidas, eso lo tenemos que saber, pero tenemos una garantía que nos da la misma palabra, que nos enseña que en medio de la tormenta, cuando nuestro barco es azotado en el mar, mientras Jesús esté en ese barco no se hunde, porque nos enseña que Él tiene el control, el dominio y el poder para decirle al mar, calla, y al viento enmudece. Ya. Entonces, mi consejo es ese. No te dejes engañar por este tipo de promoción que quiere hacer la Iglesia Popular, de que volvamos otra vez a la madre iglesia. Yo prefiero quedarme con el Padre Dios. Sí, yo prefiero quedarme con el Padre Dios. Y me siento bien con mi Padre. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno. Entonces, medita y piensa lo que hemos hablado en esta noche. Que Dios te dé sabiduría y aplique esta palabra a tu vida. Bendiciones para todos. Qué bueno. Yo quiero finalizar con un texto bíblico para que no digan estos viejitos, bueno, con excepción de Kevin, que está jovencito, ¿verdad? Tiene que teñirte la barba de blanca, Kevin. Entonces, que todos los que participamos aquí tenemos la barba blanca así. Bueno, para poder ser parte del equipo, si no... Ahí vamos. Yo quiero finalizar con este texto bíblico que está en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán el oído de la verdad y se volverán tras de fábula. Cuidado con estas renovaciones y esta Biblia alterada. Ame la Biblia que tiene, cuídela, téngala cerquita y téngala dentro de su corazón y dentro de su cabecita. Cristo viene pronto y escúcheme bien, no tenemos nada contra las lesbianas ni contra los homosexuales. Ellos, igual que nosotros, son dignos de arrepentimiento y de salvación. Pero no esté imponiendo esa conducta sucia y tratando de justificar cuando el pecado es pecado y ese pecado es una abominación delante del Señor. Les amamos. Amamos al borracho, al drogadicto, a la prostituta, al bueno, al malo y al feo. Porque el Señor nos manda amarnos. Pero la Biblia dice también que es necesario que se predique a tiempo y fuera de tiempo, porque ¿cómo entenderán si no hay quien le predique? Y hoy estamos hablando algo que está pasando, algo que se está moviendo. Iglesia, despierta, el Señor viene ya. No hay tiempo para caminar en dos aguas. Toma una decisión que te obligue a ti a buscar la santidad, la santificación, la verdad y a decidir una entrega total a Dios. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Menita, Kevin. Muchas gracias. Ya la próxima vez te vemos con barba para que puedas pasar. Aquí no damos camiseta. Lo que tenemos es la marca aquí de la barba para que la gente vea que hemos caminado mucho. Dios le bendiga. Omar termina con buena música. A todos los que han estado conectados, Dios le bendiga. Su programa Sin Pelo en la Lengua se despide. Dios le bendiga a todos. Fuego, la iglesia pide fuego. Fuego, fuego, la iglesia pide fuego. Hermano querido, pídelo tú también. Hermano querido, pídelo tú también. Porque Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén. Porque Cristo viene a llevar
su iglesia Jerusalén. Fuego, fuego, la iglesia quiere fuego. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Con el doctor Juan González. Sin pelos en la lengua. Un programa de verdades presentes y de opinión pública. Lunes, miércoles y sábado de 10 p.m. a 11 p.m. Sin pelos en la lengua. En Facebook Live, aplicación Tuni, La Voz del Reino, y en 17.00 AM en la ciudad de Little Spring de Atlanta. Sin pelos en la lengua, con el doctor Juan González.